La sangre salpicó las paredes de concreto de la celda 47B del penal de máxima seguridad. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo mientras los internos contenían la respiración. Lo imposible acababa de suceder, alguien había golpeado a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más temido del narcotráfico mexicano. Pero esto no es solo la historia de un golpe. Es la historia de una traición que comenzó 20 años atrás, de un secreto que el Mencho guardó en lo más profundo de su imperio, y de un hombre que regresó de entre los muertos para cobrar una deuda que muchos creían olvidada. Lo que nadie sabía esa noche es que el golpe no fue el final. Fue apenas el comienzo de la caída del cártel más poderoso de México. Y para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder al día en que el Mencho cometió el único error de su vida criminal, dejar vivo a un testigo. Pero primero, déjame contarte algo que cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. El hombre que golpeó a El Mencho no era un preso cualquiera. Era un fantasma. Un muerto que caminaba. Y su nombre verdadero está grabado en el acta de defunción más falsa de todo Jalisco. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquella noche de marzo en el penal federal, primero hay que entender quién es realmente Nemesio Oseguera Cervantes. Los periódicos lo llaman el Mencho. Los corridos lo inmortalizan como el Señor de los Gallos. El gobierno de Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve a su captura. Pero en las calles de Jalisco, Michoacán, Colima y 20 estados más, su nombre se pronuncia en susurros, como si decirlo en voz alta pudiera invocar una maldición. El Mencho construyó el cártel Jalisco Nueva Generación desde las cenizas de otras organizaciones. Lo que comenzó como una célula de sicarios se transformó en una maquinaria de violencia y poder que rivalizaba con el cártel de Sinaloa. Bajo su mando, el CJNG se expandió como un virus imparable, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, hasta la Ciudad de México. Sus tentáculos llegaron a Europa, Asia y Sudamérica. Pero lo que realmente distinguía a El Mencho de otros capos no era su crueldad o su ambición. Era su inteligencia. Mientras otros narcos buscaban la fama, él se mantenía en las sombras. Mientras otros exhibían su riqueza, él vivía modestamente. Y mientras otros perdonaban traiciones menores, él las castigaba con una eficiencia quirúrgica que helaba la sangre. Nadie golpeaba a El Mencho. Nadie lo desafiaba. Nadie sobrevivía para contarlo. Hasta esa noche de marzo. La captura del Mencho fue algo que muchos consideraban imposible. Durante años había eludido al ejército mexicano, a la DEA, a la CIA. Tenía un sistema de inteligencia más sofisticado que el de muchos gobiernos. Pagaba millones en sobornos. Cambiaba de ubicación cada noche. Usaba dobles. Cirugías plásticas menores. Documentos falsos que costaban más que una casa. Pero todo imperio tiene su punto débil, y el de El Mencho fue algo que nunca esperó, su propia familia. No fue una traición directa. Fue algo más sutil, más doloroso. Su hija menor, Jessica Joana, de apenas 17 años, cometió un error de adolescente, publicó una foto en redes sociales. Una foto inocente, tomada desde la ventana de una casa en las afueras de Guadalajara. En el reflejo del vidrio, apenas visible, se podía ver una calle específica, un letrero de una tienda, coordenadas geográficas que los analistas de la DEA pudieron triangular. 3 semanas después, un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y agentes estadounidenses rodeó una finca aparentemente abandonada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. No hubo tiroteo. No hubo persecución. El Mencho salió con las manos en alto, no por cobardía, sino por cálculo. Sabía que dentro de la casa estaban su esposa y 2 de sus hijos. Y por primera vez en su vida, el hombre más temido de México tomó una decisión basada en el amor, no en la estrategia. Lo trasladaron al penal federal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, la misma prisión de donde el Chapo Guzmán había escapado años atrás por un túnel. Pero esta vez las medidas de seguridad eran diferentes. El Mencho fue alojado en la celda 47B, en el módulo de aislamiento especial. Vigilancia las 24 horas. Revisiones cada 30 minutos. Cero contacto con otros presos. O eso era lo que decía el protocolo oficial.
Durante los primeros 3 meses, el Mencho estuvo completamente solo. Las autoridades no querían correr riesgos. Un hombre con su poder podía ordenar motines, sobornos, asesinatos dentro del penal. Así que lo mantuvieron aislado, esperando que el encierro solitario lo quebrantara, que lo hiciera cooperar, que revelara los secretos de su organización. Pero el Mencho no era un hombre común. Había pasado años en prisiones antes de convertirse en el líder del CJNG. Conocía el lenguaje del encierro. Sabía cómo mantener la mente activa en un espacio de 3 por 4 metros. Hacía ejercicio. Meditaba. Recordaba cada detalle de su imperio, cada traición que debía vengarse, cada lealtad que debía recompensarse cuando saliera. Porque en su mente no era cuestión de si saldría, sino de cuándo. El cambio llegó en junio. Las autoridades decidieron que el aislamiento total estaba generando más problemas que soluciones. Los abogados del Mencho argumentaban tortura psicológica. Las organizaciones de derechos humanos comenzaban a hacer preguntas. Así que tomaron una decisión, le asignarían un compañero de celda. Pero no cualquier compañero. Eligieron cuidadosamente a un hombre que, según sus expedientes, no tenía ninguna conexión con el narcotráfico. Un preso modelo de 53 años llamado Roberto Cifuentes, condenado por fraude bancario, sin historial de violencia, próximo a obtener libertad anticipada por buena conducta. Un hombre gris, invisible, aparentemente inofensivo. El día que Roberto Cifuentes entró a la celda 47B, el Mencho apenas levantó la vista. Estaba acostumbrado a evaluar amenazas con un solo vistazo, y este hombre no representaba ninguna. Delgado, canoso, con gafas de lectura y manos de oficinista. Parecía más asustado que peligroso. Buenas tardes, dijo Roberto con voz temblorosa. Espero que podamos llevarnos bien. El Mencho no respondió. Solo asintió levemente y regresó a su rutina de ejercicios, flexiones, sentadillas, abdominales. Roberto se acomodó en la litera superior sin decir más. Pasaron días. Luego semanas. Roberto era el compañero de celda perfecto, silencioso, respetuoso, que mantenía su espacio limpio y no hacía preguntas. Ocasionalmente leía libros que le traía su abogado. Novelas de misterio, principalmente. A veces escribía cartas a su familia. El Mencho comenzó a relajarse. Incluso intercambiaron algunas palabras. Nada profundo. Comentarios sobre la comida del penal, quejas sobre el calor, anécdotas neutrales sobre sus vidas antes del encierro. ¿A qué te dedicabas?, preguntó el Mencho una tarde, más por cortesía que por genuino interés. Contador, respondió Roberto. Trabajé para varias empresas. Algunas no tan legales, resultó. Por eso estoy aquí. ¿Cuánto te falta? 8 meses. Si todo va bien. El Mencho asintió. 8 meses. Para Roberto, una eternidad. Para él, que enfrentaba cadena perpetua en Estados Unidos si era extraditado, apenas un parpadeo. La convivencia continuó sin incidentes durante 3 semanas más. Y entonces, una noche de agosto, mientras las luces del módulo se apagaban y el penal se sumergía en ese silencio tenso que solo existe en las prisiones, Roberto Cifuentes bajó de su litera. Se movió en silencio. El Mencho estaba acostado, con los ojos cerrados pero no dormido. Nunca dormía profundamente. Décadas de vivir bajo amenaza constante le habían enseñado a mantenerse en un estado de alerta perpetua. Sintió el movimiento. Abrió los ojos. Y entonces Roberto habló, pero su voz ya no era la de un contador asustado. Era diferente. Más profunda. Más fría. Hace 20 años me prometiste que me matarías si alguna vez me volvías a ver. El Mencho se incorporó lentamente, cada músculo en tensión. Estudió el rostro del hombre frente a él. Los rasgos eran diferentes, pero había algo en los ojos. No me reconoces, ¿verdad?, continuó Roberto. Las cirugías fueron buenas. Cambié todo, nariz, pómulos, mentón. Hasta las huellas digitales. Me costó una fortuna y 20 años de mi vida.
Pero lo hice. Me convertí en otra persona. En un fantasma. El Mencho entrecerró los ojos. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, buscando en su memoria, conectando puntos. Y entonces, como un relámpago, lo recordó. Rodrigo, susurró. Roberto sonrió. Una sonrisa sin humor, llena de amargura acumulada durante 2 décadas. Rodrigo Salazar. Tu mejor amigo. Tu hermano. El hombre al que traicionaste en Michoacán en 2004. El tiempo se detuvo en la celda 47B. El Mencho permaneció sentado en su litera, procesando la información, calculando sus opciones. Roberto, o Rodrigo, se quedó de pie, a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, lo suficientemente lejos para reaccionar si el Mencho atacaba. Déjame refrescar tu memoria, dijo Rodrigo. 20 de marzo de 2004. Un pueblo pequeño en la sierra de Michoacán. Habíamos ido a negociar con los Valencia. Tú, yo, y Carlos el Flaco. Éramos socios entonces, ¿recuerdas? Los 3 mosqueteros del milenio. Íbamos a hacer fortuna juntos. El Mencho no respondió, pero su silencio era confirmación suficiente. La reunión salió mal, continuó Rodrigo. Los Valencia pensaban que los estábamos traicionando con los de Sinaloa. No era cierto, pero alguien les había metido esa idea en la cabeza. ¿Sabes quién fue ese alguien, Nemesio? El uso de su nombre real sonó como una bofetada. Fuiste tú, Rodrigo dio un paso adelante. Tú plantaste esa semilla porque querías eliminar a la competencia. Carlos y yo estábamos en tu camino. Éramos demasiado ambiciosos, demasiado independientes. Así que decidiste matarnos a ambos de un tiro. Dejar que los Valencia hicieran el trabajo sucio. El Mencho finalmente habló, su voz era un susurro áspero. Rodrigo murió esa noche. Vi el cuerpo. Viste un cuerpo, corrigió Rodrigo. Pero no era el mío. Cuando empezó el tiroteo, logré escapar por una ventana trasera. Carlos no tuvo tanta suerte. A él sí lo ejecutaron. Pero yo corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Me escondí en la sierra durante semanas. Sin dinero, sin contactos, sin identidad. Rodrigo se sentó en el borde de la litera inferior, manteniendo distancia pero estableciendo una falsa intimidad. Pasé meses recuperándome en un pueblo perdido. Una familia me ayudó, sin saber quién era. Cuando finalmente tuve fuerzas, supe que no podía regresar. Tú ya habías consolidado tu poder. Tenías contactos, sicarios, dinero. Buscarías vengarte de cualquier testigo de aquella noche. Así que tomé una decisión, desaparecer completamente. ¿Por qué no te mataron los Valencia? Preguntó el Mencho, su mente siempre analítica, buscando agujeros en la historia. Porque ellos también descubrieron la verdad. Uno de sus hombres, antes de morir, confesó que alguien del milenio había pagado para sembrar la discordia. Nunca supieron que fuiste tú específicamente, pero sospechaban. Me dejaron ir porque les caía bien, y porque estaban más interesados en consolidar su territorio que en venganzas personales. Rodrigo sacó algo del bolsillo de su uniforme de preso, una fotografía vieja, desgastada por los años. Se la mostró a el Mencho. En ella aparecían 3 jóvenes sonrientes, con los brazos sobre los hombros del otro. Tiempos más simples. Antes de que el dinero y el poder lo corrompieran todo. Éramos hermanos, dijo Rodrigo con voz quebrada. Juré protegerte. Hubiera muerto por ti. Y tú me vendiste por ambición. El Mencho miró la fotografía pero no la tomó. Entonces, ¿qué? Dijo finalmente. ¿Vas a matarme ahora? ¿Después de 20 años planeando esto? Rodrigo rió, un sonido amargo. No. La muerte sería demasiado fácil para ti. Demasiado rápida. Pasé 2 décadas construyendo una nueva identidad. Estudié contabilidad, trabajé en empresas legítimas, me casé, tuve hijos. Construí una vida normal. Y entonces, hace 3 años, cometí un fraude bancario.
¿Sabes por qué? El Mencho esperó. Para que me arrestaran. Para que me enviaran aquí. Para estar cerca de ti cuando finalmente te capturaran. Porque sabía que algún día caerías. Todos caen. Y cuando lo hicieras, yo estaría esperando. Pudiste haberme delatado, señaló el Mencho. Hace años. ¿Y perderte la oportunidad de verte caer desde dentro? No. Yo quería que experimentaras lo que yo experimenté, la traición. La pérdida. El encierro. Quería que sintieras cómo se desmorona tu mundo, ladrillo por ladrillo. Rodrigo se puso de pie. Pero había algo más que necesitaba. Necesitaba mirarte a los ojos y hacerte una pregunta. Una sola pregunta, y quiero que me respondas con la verdad. No por mí, sino por lo que fuimos alguna vez. El Mencho mantuvo su mirada firme. Después de todos los años, después de todo lo que había construido y destruido, este fantasma del pasado venía a pedir una respuesta. ¿Valió la pena? Preguntó Rodrigo. Todo lo que hiciste. Todo lo que construiste sobre nuestros cadáveres. El imperio de sangre. El poder. El miedo. ¿Valió la pena, Nemesio? El silencio en la celda era denso, sofocante. El Mencho podía escuchar el latido de su propio corazón. Durante décadas había tomado decisiones sin mirar atrás, sin cuestionar, sin remordimientos. La supervivencia y el poder eran las únicas métricas que importaban. Pero ahora, encerrado en una celda de 3 por 4 metros, enfrentando al fantasma de su pasado, la pregunta resonaba de manera diferente. No lo sé, respondió finalmente. Y por primera vez en décadas, había una nota de sinceridad cruda en su voz. Durante las siguientes semanas, una tensión extraña se instaló en la celda 47B. Rodrigo no hizo ningún movimiento agresivo. No amenazó. No llamó a guardias. No reveló el secreto que ambos ahora compartían. Simplemente existía en el mismo espacio que el Mencho, un recordatorio viviente del precio del poder. Hablaban ocasionalmente. Conversaciones superficiales durante el día, sobre la comida, el clima, las noticias del exterior que llegaban filtradas a través de otros presos. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban, el silencio entre ellos rugía con todo lo no dicho. El Mencho comenzó a cambiar. Sutilmente al principio. Los presos en celdas cercanas lo notaron, estaba más callado, más retraído. Sus ejercicios matutinos se volvieron más mecánicos, menos intensos. Los abogados que lo visitaban reportaban que parecía distraído, menos enfocado en su defensa legal. Por primera vez en su vida, el Mencho estaba siendo forzado a confrontar algo que siempre había evitado, las consecuencias emocionales de sus acciones. Rodrigo, por su parte, parecía encontrar una extraña paz. Había esperado 20 años por este momento, y ahora que estaba aquí, no sentía la satisfacción vengativa que había anticipado. Solo un vacío. Un reconocimiento de que el tiempo perdido nunca podría recuperarse. La noche del golpe llegó sin previo aviso. Era 17 de septiembre. El penal estaba más tenso de lo habitual. Rumores de un operativo contra células del CJNG en Guadalajara circulaban entre los internos. El Mencho había recibido un mensaje codificado a través de un abogado, varios de sus lugartenientes habían sido capturados. Su imperio estaba comenzando a desmoronarse. Después de la cena, cuando los guardias hicieron su ronda de las 21 horas, Rodrigo notó algo diferente en el Mencho. Estaba sentado en su litera, con la cabeza entre las manos. Los hombros, normalmente tensos y preparados, estaban caídos. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, sorprendido por su propia preocupación. El Mencho levantó la vista. Sus ojos, que habían ordenado miles de muertes sin pestañear, estaban vidriosos. Mi hija, dijo con voz ronca. Me informaron que está en el hospital. Intentó suicidarse. Dice que es culpa suya que yo esté aquí. Por esa maldita foto. Rodrigo se quedó inmóvil. Durante todas sus fantasías de venganza, nunca había considerado este aspecto, que el Mencho también era humano. Que también tenía familia.
Que también podía sufrir. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. El Mencho rió amargamente. ¿Lo sientes? ¿Tú? Después de todo lo que te hice, ¿tú lo sientes por mí? Siento que ninguno de nosotros escapó de lo que construimos, respondió Rodrigo. Yo perdí 20 años viviendo como otra persona. Tú perdiste tu humanidad construyendo un imperio. Y ahora ambos estamos aquí, encerrados, pagando precios diferentes por las mismas decisiones. El Mencho se puso de pie. Caminó hacia Rodrigo. Durante un momento, Rodrigo pensó que finalmente llegaría el ataque, que décadas de entrenamiento militar y violencia surgirían. Instintivamente retrocedió. Pero el Mencho no atacó. En cambio, extendió su mano. Debí haberte matado hace 20 años, dijo. Pero me alegro de no haberlo hecho. Rodrigo miró la mano extendida. 20 años de resentimiento, de planes de venganza, de odio cuidadosamente cultivado, chocaron contra este gesto inesperado. Durante un momento que pareció eterno, dudó. Y entonces la rechazó. No, dijo Rodrigo. No puedes comprar el perdón como compras abogados o sicarios. No funciona así. La mano de El Mencho se cerró en un puño. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que me disculpe? ¿Quieres que admita que fui un monstruo? Ya lo hice. ¿Quieres que sufra? Ya estoy sufriendo. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que entiendas, respondió Rodrigo con voz firme, que no todo se puede arreglar. Que algunas cosas se rompen de manera permanente. Que el poder que tanto codiciaste viene con un precio que seguirás pagando mucho después de que ya no lo tengas. Fue entonces cuando el Mencho perdió el control. Años de mantener una fachada de control absoluto, de nunca mostrar debilidad, de ser el hombre más temido de México, se quebraron. 20 años de no procesar emociones, de enterrar la culpa bajo capas de justificaciones y racionalización, emergieron de golpe. Agarró a Rodrigo por el cuello del uniforme. ¿Quieres verme sufrir? ¿Quieres verme quebrado? ¿Eso te dará paz? Rodrigo no intentó defenderse. No retrocedió. Simplemente miró a El Mencho a los ojos y dijo: No. Nada me dará paz. Esa es la verdad que ambos necesitamos aceptar. Y entonces, El Mencho hizo algo que nadie hubiera creído posible. Soltó a Rodrigo y retrocedió. Se apoyó contra la pared de concreto de la celda. Y lloró. No fueron lágrimas silenciosas. Fue un llanto profundo, visceral, 20 años de emociones reprimidas saliendo de golpe. Los guardias, acostumbrados a violencia y gritos, se detuvieron confundidos al escuchar esto. Rodrigo observó la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Esta era su venganza, no la violencia, no el sufrimiento físico, sino forzar a El Mencho a confrontar su propia humanidad perdida. Después de varios minutos, El Mencho se recuperó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz era diferente. Más baja. Más real. Tienes razón, dijo. Nada se puede arreglar. Pero necesito que sepas algo. Necesito que, cuando salgas de aquí en 8 meses y vuelvas a tu vida, te lleves esto contigo, me arrepiento. No de todo, porque sería mentira. Pero de ti, de Carlos, de lo que hice esa noche, de eso me arrepiento. Rodrigo asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Está bien. Ambos se quedaron en silencio. El penal a su alrededor continuaba su rutina nocturna, presos tosiendo, guardias caminando, el zumbido constante de las luces fluorescentes. Y entonces pasó. Tal vez fue el estrés acumulado. Tal vez fue la liberación emocional. Tal vez fue simplemente el peso de 20 años de decisiones. Pero el Mencho, al intentar regresar a su litera, tropezó. Sus piernas, debilitadas por el estrés y la emoción, cedieron. Instintivamente, Rodrigo extendió la mano para sostenerlo. Pero su agarre fue torpe. En lugar de ayudarlo, su mano golpeó accidentalmente la cara de El Mencho, justo debajo del ojo izquierdo. No fue un puñetazo. No fue intencional.
Fue un movimiento accidental, torpe, producto de dos hombres emocional y físicamente exhaustos. Pero la marca quedó. Un moretón oscuro que florecería durante la noche. El Mencho se tocó el rostro, sorprendido. Rodrigo levantó las manos, en choque. Yo no. Fue un accidente. Los guardias, alertados por el movimiento súbito, se acercaron corriendo a la celda. Vieron a El Mencho con la marca en el rostro. Vieron a Rodrigo con las manos levantadas. Y sacaron la única conclusión posible. Código rojo. Agresión en la celda 47B. En segundos, la celda estaba llena de guardias. Separaron a ambos hombres. Rodrigo fue arrastrado fuera, protestando que había sido un accidente. El Mencho, todavía en shock, no dijo nada. Y así, por un accidente, por un momento de torpeza humana en medio de una confrontación emocional monumental, nació una leyenda, la historia del preso que golpeó a El Mencho y sobrevivió. La noticia se extendió por el penal como fuego en pólvora. Para la mañana siguiente, cada interno, cada guardia, cada abogado sabía la historia. Roberto Cifuentes había golpeado a El Mencho. Los detalles variaban según quien contara la historia. Algunos decían que había sido una pelea brutal. Otros que Roberto había atacado por sorpresa. Los más fantasiosos inventaban que Roberto era en realidad un agente encubierto enviado para humillar al capo. Pero nadie sabía la verdad real. Rodrigo fue trasladado inmediatamente a una celda de aislamiento en otro módulo. Las autoridades del penal anticipaban represalias. El código criminal del narcotráfico era claro, nadie tocaba a un capo y vivía para contarlo. Esperaban que, en cualquier momento, algún sicario del CJNG dentro del penal ejecutara a Roberto Cifuentes. Pero esa orden nunca llegó. El Mencho, cuando fue interrogado sobre el incidente, se limitó a decir: fue un accidente. No requiero que se tomen medidas. Los investigadores quedaron desconcertados. ¿El hombre más temido del narcotráfico mexicano estaba dejando pasar un golpe? No tenía sentido. Revisaron las cámaras de seguridad, pero el ángulo de la celda 47B no mostraba claramente lo sucedido. Solo el resultado, El Mencho en el suelo, Rodrigo con las manos levantadas, la marca en el rostro del capo. Durante las siguientes semanas, la tensión en el penal era palpable. Los internos esperaban violencia. Los guardias reforzaron la seguridad. Los medios de comunicación del exterior comenzaron a reportar rumores de disturbios en el penal donde está recluido El Mencho. Pero no pasó nada. Rodrigo permaneció en aislamiento. Sus 8 meses de sentencia transcurrieron lentamente. Durante ese tiempo, no recibió ninguna amenaza. Ningún mensaje críptico. Ninguna señal de que el CJNG estuviera planeando venganza. Lo que no sabía era que El Mencho había enviado una orden a su organización. Roberto Cifuentes era intocable. No se le debía hacer daño, ni a él ni a su familia. Cualquiera que violara esa orden respondería directamente con El Mencho. Los lugartenientes del CJNG quedaron confundidos, pero obedecieron. Después de todo, incluso desde la cárcel, El Mencho seguía siendo el jefe. 8 meses después, en una fría mañana de mayo, Roberto Cifuentes, en realidad Rodrigo Salazar, salió del penal federal. Había cumplido su sentencia completa. Sus buenas conductas habían sido recompensadas con libertad anticipada. Cuando cruzó las puertas del penal, esperaba encontrar a su familia, su esposa y sus 2 hijos, ahora adolescentes, que habían vivido 20 años sin saber la verdadera identidad de su padre. Había pasado meses preparándose mentalmente para ese momento, para explicarles quién había sido, qué había hecho, por qué había vivido bajo una identidad falsa. Pero cuando salió, también encontró a otra persona esperándolo. Un hombre joven, no más de 25 años, bien vestido, con lentes oscuros. Se acercó antes de que la familia de Rodrigo pudiera alcanzarlo. Señor Salazar, dijo el joven con respeto. Mi patrón pidió que le entregara esto. Le extendió un sobre grueso. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. Dentro había dinero, $50,000 en efectivo. Y una nota escrita a mano. Rodrigo,
Este dinero no compra el perdón, pero puede comprar un nuevo comienzo. Úsalo para tu familia. Viviste 20 años como otra persona para poder confrontarme. Ahora vive el resto de tu vida como tú mismo. Si algo me pasa, si me extraditan o me eliminan, mi gente tiene instrucciones de cuidar de ti y los tuyos. No porque lo merezcas, sino porque es lo único decente que puedo hacer después de todo. No necesitas perdonarme. Solo necesitas vivir. Ese es el mejor castigo que podrías darme, ver que tú sales de esto y tienes una vida, mientras yo me pudro aquí. Gracias por el golpe. Fue lo más honesto que me ha pasado en décadas. N. Rodrigo leyó la nota 2 veces. Luego la guardó en su bolsillo. El joven asintió y se alejó, desapareciendo entre la multitud de familiares que esperaban a sus seres queridos. Su esposa corrió hacia él, seguida por sus hijos. Los abrazó, y en ese abrazo, 20 años de mentiras, de dolor, de identidades falsas, comenzaron a disolverse. Esa noche, en un pequeño restaurante de Ciudad de México, Rodrigo finalmente le contó toda la verdad a su familia. ¿Quién había sido? ¿Qué había hecho? ¿Por qué había desaparecido? Y cómo, en una celda de prisión, había encontrado algo parecido al cierre. Su esposa lloró. Sus hijos quedaron en shock. Pero también entendieron. Y, con el tiempo, perdonaron. La historia del preso que golpeó a El Mencho se convirtió en leyenda urbana. Se contaba en corridos. Se discutía en foros de internet. Se exageraba en bares y esquinas. Algunos decían que Roberto Cifuentes había sido un agente encubierto de la DEA. Otros que era un sicario de un cártel rival. Los más creativos inventaban que había sido entrenado en artes marciales específicamente para humillar al capo. Pero nadie conocía la verdad real, que había sido un accidente. Un momento torpe en medio de una confrontación emocional profunda. Un golpe que no fue golpe, pero que representaba algo más grande, el peso del pasado que finalmente alcanza incluso a los más poderosos. El Mencho permaneció en el penal federal. 6 meses después del incidente, fue extraditado a Estados Unidos. Enfrentaría múltiples cargos federales, tráfico de drogas, asesinato, lavado de dinero. Se esperaba que nunca viera la libertad nuevamente. Su imperio, el cártel Jalisco Nueva Generación, continuó operando, pero sin su liderazgo directo comenzó a fracturarse. Guerras internas por el poder. Traiciones. Capturas. El ciclo interminable de violencia que él mismo había perpetuado ahora consumía a su propia organización. Rodrigo Salazar, por su parte, usó el dinero de El Mencho para reubicarse con su familia a una ciudad pequeña en el norte del país. Abrió un negocio modesto, una librería. Nada glamoroso, nada peligroso. Solo una vida simple y honesta. Ocasionalmente recibía llamadas de abogados informándole que ciertas personas seguían vigilando su seguridad. Que no debía preocuparse. Que El Mencho, incluso desde una prisión estadounidense, mantenía su palabra. Rodrigo nunca respondió a esas llamadas. Pero tampoco las rechazó. Con los años, el moretón en el rostro de El Mencho desapareció. Pero la marca emocional de ese encuentro permaneció. En su celda en Estados Unidos, donde pasaría el resto de su vida, El Mencho guardó la única fotografía que le permitieron conservar, aquella vieja imagen de 3 jóvenes sonrientes, con los brazos sobre los hombros del otro. Tiempos más simples. Antes de que todo se complicara. En las noches, cuando el penal estadounidense quedaba en silencio y las luces se apagaban, El Mencho miraba esa fotografía y recordaba. No con nostalgia, sino con una comprensión dolorosa. El precio del poder no se paga solo con la libertad perdida o con años en prisión. Se paga con la humanidad perdida. Se paga con amistades traicionadas. Se paga con una vida vivida en constante alerta, sin poder confiar en nadie, sin poder bajar la guardia, sin poder simplemente ser. Y cuando los historiadores del narcotráfico escribieran sobre su legado, cuando los corridos inmortalizaran sus hazañas, cuando los periodistas analizaran su impacto en México, habría una pequeña nota al pie. La historia del golpe que nunca fue realmente un golpe.
pero que simbolizaba la caída de un imperio construido sobre traiciones. 10 años después del incidente, un joven reportero investigando la historia del CJNG logró rastrear a Rodrigo Salazar. Lo encontró en su librería, rodeado de libros, llevando una vida tranquila con su familia. ¿Es cierto que usted golpeó a El Mencho?, preguntó el reportero ansiosamente. Rodrigo sonrió. Una sonrisa triste, llena de conocimiento ganado con dolor. Yo no golpeé a nadie, respondió. Solo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, para que un hombre poderoso finalmente se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. A veces, el golpe más fuerte que puedes dar no es con los puños. Es con la verdad. Es con el espejo que le pones a alguien para que vea lo que realmente se ha convertido. El reportero no entendió completamente. Escribió su artículo, que fue publicado en un periódico local y rápidamente olvidado. Pero para aquellos que conocían la historia real, para aquellos que habían estado ahí, el mensaje era claro: en el mundo del narcotráfico, donde el poder se mide en territorio controlado y enemigos eliminados. Donde la lealtad se compra con dinero y se mantiene con miedo, donde las vidas humanas son solo números en una guerra sin fin.